Retomamos el contacto con el Congreso Maizar, Aula del Futuro. Les recordamos, pueden dejar sus consultas aquí mismo a través de la web y en caso de no llegar a tiempo para responderlas, el disertante, una vez finalizado el encuentro, les responderá por mail sus consultas. A continuación, el siguiente taller tiene como tema impacto de la forma, tamaño y longitud de la semilla de maíz a diferentes velocidades de siembra y estará a cargo de Mauricio García, Field Agronomist de Brevant Semillas. Mauricio, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Germán García, soy ingeniero agrónomo, trabajo como Field Agronomist para la marca Brevant Semillas. Quiero agradecer la posibilidad de compartir algunos de los trabajos que estamos haciendo con el equipo de agronomía, no solo en los módulos de innovación Brevant, sino también este trabajo que empezamos a hacer con la gente de operaciones de Planta Venado Tuerto, de Corteva, eh, que bueno, tratamos de identificar el impacto de la forma, el tamaño y la longitud de la semilla eh, sembrada a diferentes velocidades de siembra, ¿no? En este caso, los temas que vamos a desarrollar en esta charla es básicamente contarles rápido algunos aspectos ligados a la calidad de la semilla, al origen de los calibres, a dimensiones que hay que considerar a la hora cuando hablamos de la semilla de maíz, resultados preliminares de ensayos de velocidad de siembra que hicimos en bancos de prueba, en la planta de Venado Tuerto, y también ensayos que hicimos a campo, ¿no? Y al final, un acuerdo tecnológico que estamos haciendo desde Brevant Semillas con las gentes de siembras neumáticas. Bueno, cada empresa tiene algún sistema de calidad. Nosotros estamos bajo el paraguas del concepto de Q4+, que es el sistema de calidad de Corteva, que atiende a características fisiológicas, genéticas, físicas y sanitarias de la semilla, ¿no? Y estamos trabajando en diferentes aspectos de esta calidad. Estamos trabajando con una web donde nuestros clientes van a poder ver por medio de los emblemas valores interesantes de conocer de esa semilla con la que vamos a trabajar, algunas cuestiones legales como puede ser PG, pero también algunas otras cosas que suman a la información que necesita el productor o en algunos casos el contratista para hacer una buena siembra, como por ejemplo placa sugerida o placa recomendada, eh, valores de vigor. Por ejemplo, el PST es una técnica de vigor que tenemos en Corteva que correlaciona mucho más cuando lo comparamos con un cortés tradicional, con condiciones de frío, de siembra en frío, en algunos casos de anegamiento, y también nos da un indicio de la longevidad de esa semilla, ¿no? También, como les dije, el tema de placa sugerida va a estar en esa web. Vamos a empezar a poner un índice de alimentación que obtenemos con planta, que está a 6 kilómetros por hora, hecho en un banco plano. Eso hay que aclarar porque vamos a ver qué pasa con algunos aspectos cuando variamos, por ejemplo, la velocidad, qué pasa con ese índice de alimentación. Y obviamente otro pilar muy importante es el tema de capacitación, o sea, dar justamente este tipo de charlas no solamente a personal que forma parte de la compañía, sino también a clientes, productores, asesores, para hablar un poco más de lo que es calidad en semilla de maíz. Lo primero que tenemos que saber es que las líneas de maíz, o sea, que el maíz que es híbrido está formado generalmente cuando es un híbrido simple por dos líneas puras. Hay también híbridos simples modificados en el mercado, pero básicamente esas líneas, así como cambiaron genéticamente los híbridos, también cambiaron las líneas. Un aspecto muy importante que tienen que saber es que generalmente los híbridos modernos tienen más profundidad de grano y más peso de mil que los híbridos, generalmente que los híbridos antiguos, y esto está dado por la profundidad de ese grano. En este caso, es la foto, pueden ver la semilla de una línea de un híbrido antiguo, donde era más bien flint, en este caso, ¿no? Pero generalmente con alvéolos redondos podíamos llegar a sembrar este tipo de semilla, ¿no? Las líneas fueron variando y de hecho hay mucha variabilidad genética en todos los semilleros, y tenemos las líneas que nos producen mayor proporción de granos redondos, como las que vemos en esta imagen, y también tenemos líneas que nos dan mayor
proporción de calibre chato. En este caso, esta foto de abajo a la derecha es una línea pura, que tiene mucha profundidad de grano, que eso después se lo transmite al híbrido. Fíjense el poco tamaño de marlo que tiene. Eso, digamos, es un carácter que por ahí se busca para que lo transfiera al híbrido. Pero bueno, después sabemos que estas líneas dan mayor proporción de chato, y por ahí el calibre chato no es uno de los calibres más buscados por los productores y los contratistas del mercado. Y también sepan que existe todavía en el mercado simples modificados o hembras dobles, donde la mayor proporción, lógicamente, son calibres chato, ¿no? Y calibres grandes chato. Cuando hablamos de origen de la semilla, hay una cosa que siempre marcamos, que fíjense, este tipo de espiga da generalmente los calibres redondos chicos en la punta de las espigas, los redondos grandes los dan de la base, y los chatos los dan en el centro de la espiga. Pero tenemos, fíjense, estos calibres, estas semillas que están posicionadas en este caso en la ubicación de los chatos, pero o por una mala polinización, o porque el grano que estaba al lado polinizó más tarde, se hace un grano chato o deforme de un espesor más grande, y eso se complica a la hora de separarlo en el proceso de clasificación, que es un proceso físico en la planta, ¿no? Pero bueno, esto es importante que sepan de dónde salen los calibres, por lo que les voy a comentar ahora más adelante. Otra de las cuestiones que tenemos que saber es la nomenclatura que usamos los semilleros para hablar de un calibre en particular. Acá trajo un ejemplo, que es un chato 19 largo. En esa información, en ese nombre, hay mucha información. Tenemos en este caso espesor, ancho, largo de la semilla, y eso varía un montón de acuerdo a la forma y longitud de la semilla. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando miramos este gráfico es que la semilla tenemos una parte que es sustancia de reserva y otra parte que tenemos de embrión, que fíjense que en este caso está representado por este esquema, y en la foto que está acá al lado vemos que la semilla redonda por ahí tienen embriones mucho más expuestos que la semilla chata, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque generalmente la semilla redonda, por lo que les mostré anteriormente, por la posición de la espiga, las de la punta porque están más propensas a que se abran las chalas y que se deseque, y las de las bases porque las redondas grandes de la base a que entre agua de riego o de lluvia y pueda haber un pregerminado. Generalmente las semillas redondas son más propensas a un deterioro más próximo o más pronto que la semilla chata. Otras cosas a tener en cuenta es que generalmente, al menos para las semillas de Corteva, tenemos una tabla donde nos marca que o sea, todas las semillas redondas van con placa de 2 dimensiones, donde es un diámetro del alvéolo, y en el caso de las chatas tenemos algunos calibres grandes que van con placas de 2 dimensiones, pero ya empiezan a estar las famosas girasoleras o las placas de alvéolos oblongos, ¿no? Donde ahí tenemos 3 dimensiones, que es largo, ancho y espesor de placa, que es muy importante a la hora de elegir la placa correcta para sembrar el calibre que yo estoy por sembrar, ¿no? ¿Esto por qué? Fíjense por una cuestión lógica. Si nosotros queremos sembrar todas las semillas con un alvéolo redondo, en esta, que es la redonda, no hay problema, es muy difícil que entren 2 semillas, pero en el caso de la chata puede ser que entren 2 acostadas y que tengamos, por ejemplo, doble golpes digamos, y por eso una siembra digamos, que no queremos, ¿no? Entonces, en este caso habría que buscar otra forma de alvéolo porque, digamos, la forma de la semilla ya cambió y no es tan redonda como era antes, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces nos preguntamos si existe diferencia de calidad entre la calidad de la semilla chata y redonda, ¿no? Y la realidad es que sí, nosotros tenemos muchos datos de la planta de diferentes calibres. Estos son datos de 2 años en particular, donde comparamos germinación y vigor, y vemos que siempre hay diferencias significativas a favor de las chatas, ¿no? Un poco por lo que yo le decía, por posibles daños que tengamos en el proceso de clasificación, por ejemplo, o hasta con el gatillo de la sembradora, del enrasador, del dosificador a placa,
de un banco plano, por ejemplo, donde si no regulamos bien ese gatillo, le puede producir un golpe a la semilla y justo si da en el embrión, nos puede producir una plántula normal y después tener menor stand de planta, ¿no? Bueno, esto lo chequeamos a campo en 2 campañas consecutivas, en la 19-20, y este año lo volvimos a hacer con la misma fuente de semilla de distintos calibres, agarramos 6 calibres distintos y básicamente lo que les quería mostrar es que la velocidad de emergencia y el logro final siempre está a favor de las chatas cuando tenemos semilla, comparamos semillas de un mismo lote de producción, ¿no? Entonces, sabiendo esto, digamos, nosotros tenemos que esta información tenemos que trasladársela al cliente, porque muchas veces el cliente requiere semilla redonda, porque lógicamente es mucho más fácil para sembrar, pero sepan que en cuanto a su calidad fisiológica, muchas veces la semilla chata tiene un plus por sobre la redonda. Para esto, bueno, hicimos un ensayo para ver, para cuantificar el efecto de los factores digamos, que consideramos que podían tener un impacto sobre, por ejemplo, una caída de un índice de alimentación en una siembra. Hicimos varias cosas, ¿no? El primer ensayo que les voy a mostrar es un ensayo que hicimos en los bancos de prueba de la planta de venado tuerto, con la gente de planta venado tuerto, donde pusimos en ese análisis diferentes factores, ¿no? Factor híbrido, tamaño de semilla, o sea, usamos los calibres de los distintos tamaños de semilla de cada uno de los 2 híbridos seleccionados. Obviamente variamos forma, pues usamos redondo y chatos, dimensiones de la placa de siembra, de 2 o de 3 dimensiones, como lo vimos anteriormente. Generalmente chatas chicas van con 3 dimensiones y redondas van con 2 dimensiones, o alvéolos redondos. Y obviamente 3 velocidades de siembra, 6 kilómetros por hora, que es la que recomienda la planta para tener una siembra, una buena siembra, y 8 y 10 kilómetros por hora, tratando de simular algunas velocidades más altas que por ahí encontramos en siembras de cualquier productor que siembre maíz en Argentina, ¿no? ¿Qué usamos como variable? Bueno, básicamente índice de alimentación e índice de caída, ¿no? Y obviamente falla y doble que representan, que están metidas dentro del índice de alimentación. El índice de alimentación es un valor que nos representa, es un porcentaje que nos dice qué porcentaje de alvéolos van con una sola semilla en un dosificador. En este caso, en el dosificador a placa que usamos de banco plano. Y el índice de caída es un indicador de la homogeneidad de siembra que vamos a tener o la distribución espacial que vamos a tener a campo. El índice de alimentación, mientras más bajo, es peor, y el índice de caída, mientras más alto, es peor. Los objetivos generales del ensayo, bueno, justamente era brindar sugerencias al productor y a aquel cliente que compre semillas de Brevan para, digamos, y que esas sugerencias representen las velocidades de siembra que se usan comúnmente por productor y contratista, y que nos permita diferenciar calibres, digamos, para obtener distintas estrategias de manejo en cuanto a velocidad y demás, para tener buenos índices de plantabilidad. Para planta esto era importante para evaluar el comportamiento de los índices de alimentación que ellos simulan, y qué va a pasar cuando lo sometamos a otras velocidades de siembra, porque hasta el día de hoy la planta hacía sus pruebas a 6 km por hora, y también validar esto a campo si lo que nos da en planta tiene correlación con lo que nos pueda pasar a campo. La hipótesis que nos planteamos era que obviamente a mayor velocidad íbamos a tener un impacto y que iba a empeorar ese índice de alimentación, y que el impacto podía tener diferentes magnitudes de acuerdo a la forma de la semilla, al tamaño de la semilla y a la longitud de la semilla. Vamos derecho a los resultados. Este gráfico representa, estas barras representan el índice de alimentación, en azul a 6 km por hora, en verde a 8 km por hora y en rojo a 10 km por hora. Lo que vemos acá, sin hacer ningún análisis estadístico, acá tendríamos un corte, donde acá tenemos las semillas chatas y acá tendríamos la semilla redonda, ¿no? Abajo está el eje, en el eje X está representado los distintos calibres, y vemos que hay un impacto a simple vista, mirando los datos sin hacer análisis, hay un impacto mayor sobre las chatas, en este caso para 510, que para las redondas, ¿no? Las líneas azules representan, por arriba son índices de alimentación buenos, aceptables, y
por debajo de 93 ya no solamente tenemos digamos, un impacto sobre la siembra, sino también sobre esa calidad y desuniformidad espacial a campo, ¿no? Cuando vemos 22.6, vemos los datos crudos, esto es lo mismo, vemos lo mismo, que también hay un impacto sobre los chatos por sobre los redondos. Acá tenemos el corte, y bueno, para esto empezamos a hacer los análisis, ¿no? Lo que primero vimos, como vimos los gráficos anteriores, que no hay efecto significativo entre los híbridos, ¿no? Que para los dos el efecto está más acentuado sobre los chatos, ¿no? Cuando empezamos a ver qué factores tenían mayor impacto sobre esa variabilidad de esos datos o esa caída de índice de alimentación, vimos que había un poco de todo, ¿no? Había un poco del efecto de la velocidad, un poco del tamaño, un poco de la forma, o sea, no estaba bien claro. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a separar por semilla redonda y por semillas chatas. Cuando hacemos el análisis solamente para los dos híbridos, para semilla redonda, vemos que el único factor que afecta a esa caída de índice de alimentación es el tamaño de la semilla, no la velocidad y no la longitud, por más que la longitud acá tenga un porcentaje alto, cuando vemos los p-valores vemos que no hay diferencia significativa de tamaño y de longitud. Sí, así, perdón, de velocidad y de longitud, sí es de tamaño, ¿no? Cuando pasamos a la semilla chata, vemos que los factores que tuvieron diferencias significativas en este análisis es tamaño y velocidad, ¿no? Y fíjense el impacto de la velocidad sobre esa caída del índice de alimentación, ¿no? Y este valor, este coeficiente de regresión acá, que es menos 1,08, nos marca esa caída o nos representa la caída del índice de alimentación por cada aumento, por cada punto que aumentamos la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos 1 km/h la siembra, bajamos en promedio para la semilla chata 1% de índice de alimentación. Cuando empezamos a analizar que por qué estaba dado esa caída, vimos que generalmente lo que mayor veíamos era en las semillas chatas. Fíjense que las barras rojas y las barras negras, acá en esta gráfica, está representada por fallas a 10 km/h y fallas a 8 km/h. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, vemos que el impacto es mayor en un 510 que en un 22.6, pero en los dos casos, y más en el 510, generalmente ese aumento de velocidad que hace que caiga el índice de alimentación, generalmente lo que hace es producir más fallas, o sea, van más alvéolos sin la semilla dentro cuando la placa está girando, ¿no? Cuando analizamos el índice de caída es muy parecido para los dos casos, y el índice de caída, fíjense que hay un valor de entre 25, cerca de 25, 20, 25, que lo toma como un buen índice de caída, donde dice que la desuniformidad no va a ser tan importante, obviamente esto depende de la densidad, pero vemos que para las semillas chatas, que ya arrancamos bastante al límite, vemos que por cada aumento de esa velocidad llega hasta duplicarse ese índice de alimentación para velocidades de 10 km/h. O sea, hay un impacto en los dos genotipos, en ese índice de caída, de casi el doble, ¿no? O sea, la desuniformidad va a ser muy importante tanto para 510 como para 22.6. Entonces, viendo que el problema eran las fallas, dijimos, bueno, ¿qué pasa si aumentamos los diámetros o en el caso de diámetros, en el caso de la redonda, o aumentamos las dimensiones de los alvéolos para ver si nosotros, partiendo de buenos índices de alimentación, aumentando, en este caso, el largo del alvéolo o el ancho del alvéolo, y vamos más rápido en vez de a 6 a 8 o a 10, ¿qué pasa con esos índices de alimentación? Vimos que de 97 bajamos a 93 y cuando lo llevamos a 10 bajamos a 90. En el caso del ancho, digamos, por más que aumentemos la dimensión del ancho del alvéolo, bajamos a 93 y bajamos a 92. ¿Qué quiere decir esto? Que agrandar el tamaño del alvéolo no nos mantiene ese índice de alimentación si aumentamos la velocidad. Otra de las cosas que hicimos fue ver qué pasaba con semillas sin placa, tanto semillas sin placa redonda como sin placa chata, que son semillas generalmente de tamaño chico, que tienen una placa sugerida mecánica, pero generalmente se siembran con neumática. En este caso partimos de índices de alimentación bastante bajos, con alrededor de 92, y los pasamos, esos sembrados 6 km/h, y lo pasamos a una siembra neumática de 10 km/h, y vimos que
la mayoría de los batch que elegimos están por arriba de un 98%, del 99% de índice de alimentación. Eso quiere decir que se siembran de manera excelente, ¿no? Esto, de vuelta, es en un banco de prueba, ¿no? Esto mismo lo estamos analizando a campo. Nosotros hicimos las mismas pruebas con los mismos batch en San Gregorio con la gente de Agroconsultor, y estamos evaluando justamente los datos que vamos a publicar en la página de Brevan con los informes de los MIB, pero esto es un adelanto, un preliminar. Vemos que pasa más o menos lo mismo, digamos, los calibres que con placa, estos, digamos, son 3 repeticiones de cada uno de los tratamientos y son siembras de cada uno de los calibres a 6, 8 y 10 kilómetros por hora. Vemos que las siembras neumáticas se acomodaron bien arriba, independientemente de la velocidad, porque acá están, digamos, están promediadas. Y vemos, esto me pareció interesante remarcarlo, que los peores calibres para sembrar a placa, fíjense cómo los mejoramos con un dosificador neumático, ¿no? Entonces muchas veces la solución, muchas veces nos dicen que la percepción de la calle es que el calibre empeora. En realidad los procesos de calibrado de todos los semilleros van mejorando día a día, y digamos, lo que sí, las semillas chatas por ahí son cada vez más difíciles de calibrar. Ahora la solución, creo que está más claro que la solución de todo esto es ir con dosificadores neumáticos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, estamos con un acuerdo tecnológico con la gente de siembras neumáticas, donde, digamos, se pone, en este caso, $20, 10 para el primer año y 10 para el segundo año, para ese acuerdo tecnológico, para que el productor pueda transformar su máquina de banco plano o banco inclinado o mecánico a pasar a neumático. Inclusive esta tecnología que tiene la gente de siembras neumáticas, se le puede ir agregando más tecnología, por ejemplo, para agregar corte por sección, digamos, siembra variable, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde Brevan incentivamos a que los productores puedan tecnificarse, y además para no dejar de poder usar la semilla chata, que como vimos es de excelente calidad fisiológica. Ahora hay que buscar la vuelta de cómo la sembramos. Así todo, vimos que a velocidades de 6 kilómetros por hora también se puede sembrar tranquilamente con dosificadores a placa. Para terminar, solamente comentar que los híbridos modernos, como vimos, presentan generalmente mayor proporción de semilla chata. Entonces esto hay que acostumbrarse, que la semilla chata, digamos, va a estar presente en el mercado de semilla argentina. No hay diferencias significativas entre los híbridos que analizamos, o sea, era lo mismo, el efecto era el mismo para tanto 510 como para 22.6. En cuanto a calibre, existe diferencia en la velocidad de emergencia de los calibres a favor de los chatos, eso lo vimos. Que los calibres redondos no tuvieron impacto sobre la velocidad de siembra, o sea, se mantuvo el índice de alimentación, y que los chatos sí bajó un por ciento del índice de alimentación por cada punto de velocidad. Tampoco vimos que había un efecto de la longitud, que pensábamos que las largas iban a ser peor, y la realidad es que no hubo efecto significativo de la longitud de la semilla, y que la caída está representada generalmente por mayor cantidad de fallos. En cuanto a los dosificadores, en los dosificadores a placa, la velocidad es la que tiene el mayor impacto del índice de caída, y que podemos partir de índice de alimentación muy bajo, en semillas, por ejemplo, sin placa, o semillas con índice de alimentación bajo, y podemos hacer la buena siembra de todos modos con dosificadores neumáticos. No hubo efecto de la cantidad de dimensión, o sea, que los alveolos sean redondos u oblongos, y que incrementar la dimensión de la placa sugerida para ir un poco más fuerte en esa siembra no nos mantuvo el índice de alimentación. Y por último, que existen herramientas tecnológicas en el mercado que mejoran la plantabilidad de la semilla de maíz, y por lo tanto ese problema digamos, no lo vamos a arrastrar, porque sabemos que si tenemos una siembra desuniforme, eso nos va a impactar directamente en el rendimiento. Y arrancando con una siembra desuniforme o con la densidad que no planteamos, ya arrancamos con efectos que nos pueden perjudicar a la hora de tener un buen planteo y un buen rendimiento acá. Bueno, muchas gracias, y estamos dispuestos a las consultas que surjan en el público. Muy bien. Gracias, Mauricio García, por esta presentación y participación en el Congreso Maizar. Tenemos un par de preguntas para que puedas responder. La primera de ellas,
¿Es conveniente elegir una semilla de tamaño grande independientemente de la forma? Sí, buena pregunta. Es una pregunta muy recurrente y de hecho creo que todos los semilleros tienen un diferencial de precio de las grandes sobre las semillas chicas, ¿no? Creo que sí, en este resultado con estos dos híbridos nos da un plus sobre tanto en la semilla redonda como en la semilla chata. Si bien vimos que el impacto en el caso de la chata, el más importante es la velocidad, el segundo factor de importancia es tamaño. Una cuestión de tiempo ahí no lo pudimos explicar en detalle, pero el resultado del análisis nos da que las semillas, tanto las chatas como las redondas, hay un impacto de la caída del índice de alimentación menor en aquella semilla grande que la semilla chica. Por ahí eso también explica un poco el sobreprecio por ahí o la diferenciación de precio que hay generalmente casi todos los semilleros en aquella semilla grande. Y después también por una cuestión del tamaño del alvéolo. Si una semilla grande, sea redonda o sea chata, es mucho más difícil que entren dos semillas adentro, así que siempre hay un plus de las más grandes por sobre las más chicas, independientemente de la forma. ¿Y se puede usar esta información para los bancos de siembra inclinados? Esa es otra pregunta y es algo que nos pasa recurrentemente. Una de las líneas de trabajo que seguimos, de hecho este año vamos a hacer varios ensayos en la zona de las parejas, donde hay muchos productores que tienen dosificadores de banco, son a placa, pero inclinado, donde por ahí la semilla chata, al ser un dosificador que por ahí no tiene enrasador, y al estar inclinado, por ahí hace que las dos semillas vayan acostadas o dos semillas una arriba de la otra, y al no tener un sistema de que lo enrase, es algo digamos, que tenemos que probar y que seguir investigando. Por eso este año vamos a sumarle a los ensayos que ya venimos haciendo el factor banco inclinado, ¿no? De todos modos, los datos y la industria marca que los productores cada vez van eligiendo más aquellos dosificadores neumáticos porque digamos, se olvidan obviamente es un dosificador que tiene su ventaja, pero también hay que saber usarlo y saber regularlo. No es porque tengamos un dosificador neumático no vamos a tener que seguir haciendo regulaciones, pero digamos, con un par de placas podemos sembrar cualquier calibre. Pero sí sabemos que hay un mercado todavía de semillas y de productores y de contratistas que tienen banco inclinado, y por ahí las chatas se le dificulta un poco si no usamos la placa correcta y básicamente si no usamos una velocidad correcta. Mauricio, muchas gracias por tu participación en el Congreso Maizar. Muy amable. Buenas tardes. Ha sido la participación de Mauricio García de Brevant Semillas. En 10 minutos, luego de esta tanda publicitaria, retomamos el contacto con el Congreso Maizar. Los esperamos.